Había una vez en la antigua China, en la lejana provincia de Sichuan, una historia de amor que trascendió las barreras del tiempo y la distancia. Esta es la leyenda de los amantes mariposa, una historia de amor prohibido que desafió a los dioses y al destino mismo. En el tranquilo pueblo de Wushan, en medio de exuberantes campos de arroz y montañas cubiertas de niebla, vivía Liang, un joven apuesto y talentoso que dedicaba sus días al arte de la caligrafía y la poesía. Liang era conocido en toda la región por su habilidad con el pincel y su corazón noble. Sin embargo, a pesar de su talento y su carácter afable, Liang llevaba consigo un secreto profundo. Estaba destinado a servir como sirviente en la casa de la familia Su, una familia adinerada y respetada en el pueblo. Por otro lado, en la misma aldea vivía Zhu, una joven de belleza incomparable y alma gentil. Zhu, a pesar de su posición privilegiada como hija de la familia Shu, anhelaba la libertad y la aventura que le ofrecía el mundo más allá de los muros de su casa. A menudo se escapaba a los campos y bosques cercanos, donde podía perderse entre la naturaleza y soñar con una vida diferente. Un día, mientras Shu paseaba por los campos de lirios, se encontró con Liang, quien estaba practicando su caligrafía junto al río. Sus miradas se cruzaron y en ese momento el destino mismo parecía detenerse. Liang quedó cautivado por la belleza de Shu, mientras que ella se sintió atraída por la calma y la serenidad que irradiaba Liang. Desde ese día, los dos jóvenes se encontraron a menudo en secreto, compartiendo sus sueños, esperanzas y miedos bajo la luz de la luna. Sin embargo, el amor entre Liang y Shu estaba condenado desde el principio. La familia Shu tenía planes de casar a Shu con un noble de una provincia vecina, mientras que Liang estaba obligado por su destino a servir como sirviente en la casa de los Shu para el resto de su vida. Cuando los padres de Shu descubrieron la relación prohibida entre su hija y el humilde sirviente, prohibieron estrictamente cualquier comunicación entre ellos y prometieron casar a Shu con el noble sin demora. Desesperados por encontrar una manera de estar juntos, Liang y Shu buscaron la ayuda de una anciana sabia que vivía en lo alto de la montaña. La anciana les contó sobre la leyenda de los amantes mariposa, dos almas gemelas que, separadas por las circunstancias, fueron transformadas en mariposas para poder estar juntas para siempre. Con lágrimas en los ojos, Liang y Shu suplicaron a la anciana que los ayudara a alcanzar el mismo destino. Conmovida por el amor puro y sincero de los jóvenes amantes, la anciana accedió a ayudarlos. Les entregó una poción mágica que los transformaría en mariposas, permitiéndoles volar juntos por la eternidad. Sin embargo, les advirtió que una vez que se transformaran, nunca podrían volver a su forma humana y que su amor estaría condenado a existir en el reino de las mariposas para siempre. A pesar del riesgo, Liang y Shu tomaron la poción sin dudarlo. Con un destello de luz y un susurro en el viento, se convirtieron en dos hermosas mariposas, unidas para siempre en cuerpo y alma. Juntos volaron hacia el cielo, dejando atrás el mundo humano y sus limitaciones. Desde entonces, se dice que las mariposas Liang y Shu vuelan juntas en los campos de Wushan, recordando al mundo la fuerza del amor verdadero y la determinación para superar cualquier obstáculo. Cada año, durante el Festival Qixi, también conocido como el Festival de los Amantes, las mariposas se reúnen en el cielo nocturno, formando una constelación brillante que ilumina el camino de aquellos que buscan el amor eterno. La leyenda de los amantes mariposa, también conocida como Liang Shu en chino,
se remonta al período de los reinos combatientes, 475-221 a.C. en China, y ha sido adaptada en diversas formas, incluyendo óperas, poemas, novelas y películas. Una de las versiones más famosas es la obra teatral La mariposa amorosa, escrita por el dramaturgo Ming del siglo XIV en la dinastía Yuan. Esta historia está estrechamente asociada con el festival Qixi, que se celebra el séptimo día del séptimo mes del calendario lunar chino, donde se conmemora la historia de Liang y Su. En la mitología china, se cree que las estrellas Vega y Altair representan a los amantes, quienes se reúnen una vez al año en el séptimo día del séptimo mes. Las mariposas, símbolos de amor, transformación y renacimiento en la cultura china, representan el deseo de Liang y Su de estar juntos para siempre. La leyenda ha sido adaptada en películas, series de televisión, novelas gráficas y música, manteniendo viva la historia para las generaciones jóvenes. La ciudad de Liangzhou, en la provincia de Guangxi, China, se ha convertido en un destino turístico popular debido a su asociación con la leyenda, donde los visitantes pueden explorar sitios históricos y participar en festivales inspirados en ella. La leyenda de los amantes mariposa sigue cautivando a personas de todas las edades en todo el mundo con su romance atemporal y su mensaje de esperanza y determinación en el amor. Y así, la leyenda de los amantes mariposa perdura a lo largo de los siglos, inspirando a los corazones enamorados a seguir sus sueños y luchar por su felicidad, sin importar las adversidades que puedan enfrentar.